Y pues vamos a empezar. Esta es la sexta sesión, me parece, o séptima. Eh, y faltan algunas cosas de ver que vamos a comentar dentro de un momento. Bueno, entonces, ¿cómo defenderse del mal? Estamos viendo a todos esos autores. eh, ya los había explicado antes. Aquí estaba Cristo, Buda, el Mahachohan de aquel entonces, los maestros de sabiduría, Blavatsky. Abajo está Taimni, está Leadbeater y está Annie Besant, y más abajo Dion Fortune y Torkom Saraidarian. Bueno, estamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para vivirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Chohan, Maha Chohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y queremos ser como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre los aman con devoción al afecto, que siempre los admiran y respetan porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, pues continuamos con Torkom, que fue alumno del maestro Moria, Dale. Torkom Saraidarian. Vamos a continuar con los temas que estábamos viendo. Aquí están lo que son los cazadores, el modelo de depredador-presa, el cazador. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de este sistema que ya habíamos visto en otra sesión. Y lo que nos falta por ver es la clarificación del bien y del mal, de acuerdo a un teósofo de quinta generación, también asesorado por el maestro Moria, que en este caso es Torkom, y también vamos a ver un poco de la fortuna. Vamos a hablar de obsesiones y posesiones todavía, un trozo que falta que toquemos, los ataques psíquicos. Vamos a empezar hoy con eso. Los escudos cruciales, que son el aura, y nos va a quedar una sesión para ver las herramientas. Vamos a estar empezando a ver ya herramientas para que nosotros podamos entender cómo es que funciona todo este asunto. Bueno, estas son las consideraciones preliminares que habíamos tenido sobre el plano astral, que es donde pasa pues, la mayor parte de las cosas que suceden. Vamos a leer nada más esta parte de acá. Esto es el libro famoso de Leadbeater, que es el plano astral, y todos los que son los habitantes que habitan en esta zona. Dice ahí entonces, aunque en su gran mayoría inconscientes de ello, pasan los hombres toda su vida en medio de un vasto y poblado mundo invisible. Es decir, convivimos con un montón de cosas que no percibimos, pero que están ahí. Durante el sueño o éxtasis, cuando los conspicuos sentidos físicos quedan temporalmente en suspenso, se le muestra al hombre algo de dicho otro mundo. Es decir, abrimos los ojos a ese mundo que no vemos cuando estamos despiertos, lo abrimos cuando estamos dormidos. Y a veces regresa de aquellas condiciones con memoria más o menos vaga de lo que vio y oyó cuando estuvo allí. Cuando en el cambio llamado muerte cosecha el hombre completamente el cuerpo físico, pasa a dicho mundo invisible, al astral, y ahí vive durante siglos que transcurren entre sus encarnaciones en el mundo físico. Pasa el hombre la mayor parte de ese largo periodo en el mundo celeste, pero ahora hemos de contraernos a considerar la parte inferior del mundo invisible, de todos esos mundos invisibles que hay. Aquí Leadbeater lo que está hablando es que se va a concentrar en la parte más baja, la condición en aquella inmediatamente después de la muerte, el Hades o mundo inferior de los griegos, algo así como el infierno cristiano, el purgatorio, estado intermedio de los católicos, al que llamaron mundo astral los alquimistas medievales, y hasta la fecha ese nombre todavía se considera. Entonces tenemos el plano físico, después tenemos los siete subplanos del plano astral, los primeros planos, los más abajos, que se llaman el bajo astral, también se llaman planos etéricos, y arriba tenemos el plano mental, y luego tenemos el causal y etcétera. Bueno, toda esa es la parte que vamos a ver porque realmente muchos de los ataques van a venir en ese plano que es invisible para la mayor parte de nosotros. Acerca del bien y del mal, vamos a meternos entonces en esta estructura que es lo que sigue. Y dice Torkom Saraidarian, el alumno el discípulo del maestro Moria, muy reciente, o sea, es probablemente de los discípulos más recientes que tiene el maestro.
Dice, el mal no es negatividad. El mal no es un cable a tierra para tu batería. Vean cómo los ejemplos son mucho más modernos. El cable negativo es tan necesario como el cable positivo para crear corrientes de energía. Por lo tanto, el cable negativo no es el mal, mientras que el mal no es necesario cuando tenemos positivo y negativo. Cuando el mal entra, ni tu cable positivo ni el negativo funcionan, porque el mal crea caos en tu batería. Entonces, hay un tercer factor que crea caos en estos dos polos, el positivo y el negativo, y ese tercer factor es el mal. No es el polo negativo. Entonces, por eso es que hay una gran confusión y aquí Torcom va a empezar a tratar de clarificar para todos nosotros dónde están los errores que tenemos de percepción a ese respecto. Voy a repetir, el mal no es negatividad. El mal no es un cable a tierra para tu batería, no es el polo negativo de lo positivo. El cable negativo es tan necesario como el positivo para crear corrientes de energía, mientras que el mal no es necesario. O sea, para que funcione la batería no se necesita el mal. Cuando el mal entra como una tercera opción, ni el positivo ni el negativo funcionan porque el mal crea caos, estorba, complica, produce cortocircuitos, etcétera. Bueno, es la definición entonces para arrancar. Tenemos el famoso dilema. Entonces hay un tercer factor. El tercer factor es el mal y el bien de alguna manera incluye los dos polos, la polaridad positiva y negativa, espíritu-materia. El mal es otro tema. El mal entonces es un tercer aspecto de acuerdo a lo que está explicando aquí Torco. Vamos a empezar entonces ahora con los detalles de este libro, otro de los libros, El mal y la oposición. Dice, en la literatura oculta hay una gran confusión acerca de lo que es el mal. Se cree que el mal es sinónimo de las fuerzas que se oponen o de las fuerzas de resistencia. En realidad el mal no tiene nada que ver con la oposición o la resistencia. El mal es distorsión, perversión. Es una fuerza que crea caos, ilusión, espejismos, enfermedad, dolencias. El mal nunca ayuda, pero la oposición y la resistencia sí ayudan a que las cosas crezcan. Vamos a revisar esto con cuidado. Existen unas fuerzas, vamos a poner aquí una cuarta posibilidad, que son fuerzas que se llaman de oposición y resistencia. La oposición y la resistencia son fuerzas que están ahí para hacernos fuertes, para oponernos a nuestro desarrollo, para que hagamos un esfuerzo para vencer. Es como para si estuviéramos si estuviéramos tratando de educar un músculo. La oposición y la resistencia son cosas necesarias para fortalecerlo. Pero cuando la oposición es muy fuerte y nos cuesta mucho trabajo superar los obstáculos, suponemos que se trata del mal y dice, no, cuidado, la oposición y la resistencia no tienen nada que ver con el mal. Y aquí define lo que es el mal. Entonces, el mal, ¿cómo sabemos si es mal? Cuando algo se distorsiona, se pervierte, cuando se crea caos y se hace un desorden, cuando está en un plano mayábico extremo, ilusión, o sea, cuando hay magia, espejismos, cosas que no son reales, enfermedad y dolencias. Cada vez que hay todo eso, hay mal. Entonces, para empezar, es lo que está aquí explicando. Y cada vez que tenemos una oposición o una resistencia, eso no es mal. Eso es un reto para que nos superemos. La oposición surge cuando el espíritu viviente dentro de una forma todavía no puede responder a una llamada o una visión o a un ritmo superiores. El ritmo superior aprende de la oposición a cómo desarrollar las maneras y medios de alcanzar la forma opuesta, porque cada forma opuesta es una posibilidad. Bueno, esa es la oposición. La oposición es el grado de dificultad que tienen las cosas que enfrentamos y que requieren que nos preparemos mucho hasta que podamos aprobar. Y una vez que tengamos el sobresaliente, podamos entonces fluir dentro de esa forma. El mal no es una posibilidad. El mal es un hombre que quiere matarte porque tienes un nuevo invento y ese invento puede impedirle explotar a las personas y dar a las masas una economía mejorada y una mayor libertad. En ese momento te genera caos, te genera enfermedades, te genera distorsiones, te genera ilusiones, espejismos, enfermedades, dolencias, todo lo que vimos ahí, porque le estorbas para que él aplique todas esas cosas que están ahí que tienen que ver con el mal. Una persona pervertida y mala, entonces tiene como agendas todo lo que vimos arriba. Y por supuesto, si tú le estorbas, entonces ahora ya no te estás enfrentando a una oposición, te estás enfrentando a un mal. La oposición reconoce el valor del invento, pero cree que todavía no ha llegado el tiempo en que pueda utilizarlo. O ve un gran peligro en el invento que tú no viste. Y entonces puede ser que frene el desarrollo de ese invento, pero no porque él quiera tenerlo para su beneficio propio, al contrario,
quiere que este invento no surja porque es muy peligroso. Esa es una oposición, es un cuarto factor dentro de este movimiento. El mal es otro factor que ya habíamos visto. O tiene un mejor invento que el que tú tienes. Eso no es el mal, eso es oposición. Y la oposición crea libertad y produce mayor luz. La oposición crea un conflicto y el conflicto trae más luz y armonía. El mal impide el crecimiento y la expansión, bloquea. El mal representa caos, limitación, totalitarismo, es decir, se pierde la libertad, materialismo excesivo, se pierde el contacto con la espiritualidad, obsesión, una cadena de pensamientos que aparecen independientemente de la voluntad y que esclavizan al sujeto, posesión, son implantes entonces desde fuera para un sujeto, son secuestros astrales y enfermedades, con lo cual se agota la vitalidad de un ser humano. Esto es mal, esto es... eh, resistencia y es los oponentes. Hay dos fuerzas de Dios, una es una fuerza negativa y la otra positiva. Una es el espíritu y la otra es la materia. No maldad, insiste, materia no es maldad. Estas dos fuerzas ayudan a que la evolución avance. No el mal y el bien. El mal contribuye solamente al mal. Ningún bien resulta del mal. Bueno, creo que con esto ya queda más o menos claro lo que es el mal, lo que son las fuerzas que se oponen, las fuerzas oponentes y las fuerzas de resistencia, y lo que es el positivo y negativo. Bueno, continuamos con lo que explica Torcon. ¿Qué es el mal? Entonces, el mal es una entidad que conscientemente distorsiona el proceso evolutivo. Sabemos todos que estamos en un proceso evolutivo, entonces todo lo que conscientemente lo distorsiona, eso es mal. Esta entidad tiene billones de sirvientes, tiene un ejército que consciente o inconscientemente siguen sus intenciones, es decir, obedecen para fastidiar todo. En todos los departamentos del esfuerzo humano están presentes los agentes del mal. Estas son las fuerzas de resistencia u oposición. Estas no son las fuerzas de resistencia u oposición, más bien son los agentes del mal, que incluso pueden acelerar tu evolución para provocar que falles. Es decir, te empujan a hacer cosas que todavía no estás preparado para hacer, para que tengas entonces tropiezos y hacer un trabajo constructivo para mantenerte adherido a las viejas formas, para que tú mismo digas, eso no es por ahí, y entonces regreses. El ritmo, la armonía, que permiten que poco a poco vayas desarrollando tus cualidades o tus habilidades, está del lado del bien. El mal es todo lo que interrumpe esto. Mientras estás creciendo y estás avanzando, tienes oponentes, tienes resistencias. Son partes de los retos que tienes para poder progresar. Creo que ya queda claro en este momento a qué se refiere esto. Cuando decimos que selle la puerta donde se halla el mal, nos referimos a dejar al mal inactivo, no activo. Es decir, inactivar el mal. La enseñanza parabólica, Cristo hablaba sobre el mal cuando habló de la parábola de las malas hierbas. Estas se plantaron en el campo del trigo. Las malas hierbas, el mal, de ninguna forma van a ayudar al crecimiento del trigo. No hay beneficio en modo alguno para el propietario del trigo ni para el trigo mismo. Se plantan ahí para crear confusión, caos, decadencia, pérdida de energía y tiempo. Y van a echar a perder la cosecha, van a echar a perder la economía del agricultor, etcétera. Errores de comprensión acerca del mal. Numerosos traductores de los libros antiguos confunden fuerzas opositoras y resistentes con el mal, eso ya se ha dicho. Esto continúa hasta el punto de que eventualmente la mente humana se tolera y acepta y se espera la existencia del mal, porque hay una enorme confusión, dice Torco. ¿Pueden las fuerzas del mal obsesionar? Aquí vamos a empezar ya a ver más detalles. Es posible que entidades malvadas de ese ejército del que ya hablamos puedan obsesionar a fuerzas oponentes y resistentes, es decir, que puedan entrar como parásitos de las fuerzas oponentes y resistentes, que en realidad son neutras, y usarlas para provocar caos. En cuyo caso, entonces, una fuerza oponente cuyo objetivo esencial es retarnos para crecer, se puede convertir en una fuerza de mal. Y la confusión. Esto ocurre cuando cualquier oposición se llena con el espíritu del fanatismo. Entonces, un fanático ya está poseído y obsesionado. Una vez que el fanático obsesiona a un hombre, el fanatismo obsesiona a un hombre o a un grupo, las fuerzas del mal ganan. Y usan esta forma de oposición, ahora sí, porque ya está teñida de mal, y usan ese individuo o grupo contra la belleza, contra la bondad y contra la verdad. ¿Qué sacamos de este párrafo? Entonces, que la oposición y la resistencia son atacables y afectables. Diferencias entre fuerzas oponentes y mal. Una fuerza resistente o oponente no es el mal, repite otra vez Torco.
Puede tener gran belleza, bondad y verdad. La resistencia y la oposición existen a causa de las diferencias de evolución y el nivel y puntos de vista. Consecuencias del mal. El mal trae siempre decadencia, vas para atrás, inercia y apatía. La obsesión trae fricción, despertar, creatividad y armonía. La positividad y negatividad crean polaridad y la polaridad crea movimiento. Gracias a la polaridad, la corriente fluye, es decir, se da el movimiento. La oposición trae fricción, despertar, creatividad y armonía, siempre que no esté poseída o esté alterada o afectada por el mal. Y el mal lo que trae es decadencia, inercia y apatía. Bueno, yo con esto ya queda muy claro lo que está tratando de explicar Torco. Y ahora continuamos con lo que Torkom nos enseña, que es el mal. El mal no existe a causa de ningún principio, no tiene fundamento, es simplemente distorsión, existe como una confusión, como un tumor o un cáncer en el cuerpo. ¿Acaso el mal ayuda a restaurar el caos? El mal no ayuda a la restauración nunca. De lo que se trata es de generar caos y destrucción. El karma, y aquí viene un tema importante, es como un padre que repara las ventanas y tejados rotos causados por las acciones, palabras y pensamientos de las personas cuando han sido afectadas por el mal. Han generado entonces rupturas en su estructura y entonces el karma llega a hacer las reparaciones pertinentes. El mal trae dolor y sufrimiento. El karma no causa nuestro sufrimiento y nuestro dolor. El karma arranca las flechas hundidas en tu pierna que tú solito te pusiste. Y por supuesto que genera un dolor. El dolor, pero es un dolor reparador. Es un dolor que cuando salga la flecha y empiece el proceso de restauración de la salud en tu pierna, automáticamente entrarás en la sanación. Entonces, el karma es doloroso, pero no necesariamente forma parte del mal. No forma parte del mal. Es doloroso, pero el origen del dolor no es el karma, sino el mal. Los frutos del mal son el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte moral y espiritual de un ser humano. El mal asesina a personas durante miles de años, conservando su espíritu en la oscuridad y el separatismo, el odio, la codicia, el miedo y la envidia. Bueno, ¿cuál es el rol del karma? Ya lo vimos acá. Entonces, ¿cómo se hace para trascender el mal? Ya que tenemos más o menos claro qué es el mal, qué es la oposición, qué es la resistencia y qué es el positivo y negativo. El espíritu finalmente se emancipa de esta esclavitud y muerte a través de las influencias superiores. Ayuda avatárica o a través de las palabras de su instructor interior. Es decir, tarde o temprano el ser humano, después de arrancarse varias veces las flechas, tarde o temprano decide ya no colocar más flechas en sus piernas. Y cuando ya no las coloca, entonces se emancipa de esa esclavitud y muerte y empieza a escuchar influencias superiores. Las ayudas de los grandes avatares que han dejado escritos a través de sus seguidores, de sus discípulos, de sus arats, o a través de las palabras de su instructor personal. ¿Cuáles son los síntomas una vez que el mal ha entrado en los líderes? Bueno, aquí cambia un poco de tercio, dice. Una vez que el hombre, grupo o nación, aquí estamos hablando ya del problema del mal en la mente de los que mandan. Una vez que el hombre, grupo o nación cae en el mal, el hombre, grupo o nación muestra los signos del mal que son separatismo, genocidio, suicidio, crimen, violencia extendida. Estos son los signos del mal que obsesionan a las multitudes. Cuando un líder enfermo gobierna a una empresa, a una nación, a una organización, se generan automáticamente separatismos, genocidios, suicidios, crimen y violencia extendida. Y eso es porque los líderes, los que mandan allí, están mal. Un gran discípulo de Cristo dio una instrucción muy esotérica sobre cómo luchar contra el mal y dijo lo siguiente: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis seguiros firmes contra las asechanzas del demonio, porque vuestro conflicto no es solo contra sangre y carne, sino también contra ángeles, contra potestades, contra gobernadores de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos bajo los cielos. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios para que podáis enfrentar al malvado y estando preparados podéis prevalecer. Bueno, ¿cómo ayudaros a luchar contra los ataques del mal? Bueno, pues vamos a ver entonces dónde están aquí las fuerzas que jalan dentro de este pobre que está aquí a la mitad y de alguna manera, pues dentro del dilema se tiene que responder de alguna forma. Aquí está la misma frase y aquí está la fuente, Efesios 6, 11, 17. Levantaos por lo tanto, ceñid vuestras espadas con la verdad y poneos al corazón a la rectitud. Aquí está hablando de la armadura. Calzaos los pies en la preparación del Evangelio de la paz. Junto con todo esto, tomad el escudo de la fe, pues con él seréis capaces de apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Poneos el yelmo de la salvación y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orad siempre. Esto es en Efesios 6, 11, 17. Vamos a ver esto con mucho más detalle. Si nosotros separamos esto como lo hizo Torcom, entonces ya nos queda esta situación para que la podamos observar con detalle. Toda la armadura de Dios, que significa de acuerdo de acuerdo a este aforismo que vamos a ver de Efesios. Pues que hay que seguir la verdad, la rectitud, la paz, la fe, la salvación, la espada del Espíritu y la oración y meditación. Y las antípodas de esto son pues, la mentira, la deshonestidad, la belicosidad, el escepticismo, la condenación, la espada que agrede, distracción, deseos, apegos, disfrute físico, etcétera, etcétera. Entre estas dos alternativas nos movemos todos. Nos movemos todos tratando de buscar un camino medio que puede estar cargado hacia el lado de la luz o cargado hacia el lado de las antípodas de la propia luz. De acuerdo a lo que dice entonces este principio. Entonces, levantaos, dice lo primero, hay que levantarse. Ceñid vuestras espadas con la verdad, hay que sacar la espada de la verdad, no la espada de la belicosidad. Y poneos la coraza de la rectitud y no de la deshonestidad. Hay que calzarnos los pies con la preparación del Evangelio de la paz y no con el de la guerra, porque este calzado nos va a hacer caminar o hacia la paz o hacia la guerra. Junto con todo esto, tomad el escudo de la fe. La fe va a ser el gran protector, es el escudo, pues con él seréis capaces de apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si quieren un escudo, es un escudo de fe. Poneos el yelmo de la salvación y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orad siempre. Bueno, eso dice Efesios. Y más abajo dice, estas son las 7 armas que deben unirse contra el mal. Pero el arma más poderosa contra el mal es la vara de la rectitud. En el ser humano hay un mecanismo que en la sabiduría antigua se llamaba vara de la rectitud. Esta es una vara muy pesada y se pone en el hombre y en la humanidad colectivamente para guiar al hombre en la dirección correcta. La vara de la rectitud lo que hace es dirigirle al ser humano, en este caso al líder, la dirección correcta. Cuando el hombre en su forma individual o colectiva daña a otros o a sí mismo, la vara de la rectitud que funciona en las manos de los señores del karma golpea a la gente y trae destrucción al hombre o a la nación. Estamos hablando alegóricamente, la vara de la rectitud pertenece a esos planos que no son visibles desde el punto de vista del plano físico. En el ser humano hay un mecanismo que la sabiduría antigua llamaba la vara de la rectitud. Es un mecanismo. Y esa vara de la rectitud, cuando un líder la explora, escucha una voz que le dice por dónde debe ir. Esta es una vara muy pesada y se pone en el hombre y en la humanidad colectivamente para ayudarnos, para guiar al hombre en la dirección correcta cuando el hombre sabe explorarla. Por supuesto, el hombre tiene que trabajar una vibración apropiada, tiene que trabajar una conducción apropiada de su propia energía y tiene que trabajar una conducción y una comunicación con su ser interno, su ser superior. Cuando el hombre en su forma individual o colectiva no hace eso y termina usando motivos egoístas, termina por dañar a otros o a sí mismo. Entonces la vara de la rectitud, que es una brújula y que funciona también en manos de los señores del karma, lo que hace es que esta vara es tomada por señores del karma y ahora se golpea a la gente y trae destrucción al hombre o a la nación, porque se está generando densidad y esta tiene que expiarse. Por esta razón se nos dice que todos los logros de las personas o grupos malvados no son otra cosa que escalones que nos guían hacia el abismo de la propia destrucción. El mal se derrota a sí mismo con sus propias manos, porque la vara de la rectitud martillea cíclicamente al mal en el sendero de la propia rectitud. Bueno, eso es lo que está diciendo este hombre. Y ahora vamos a ver entonces cómo caminamos o empujamos de las antípodas hacia el lado de la luz. Por eso no es necesario luchar contra tu adversario. Él te mantendrá despierto y alerta. Él te mostrará dónde están tus debilidades, pero nunca te conquistarán mientras no te salgas del sendero de la rectitud. Es decir, parte de la protección y la herramienta más importante es no salirse de la rectitud. Por eso Blavatsky siempre insistía que en un corazón puro no va a ser normalmente atacado. Entonces dice, por eso no es necesario luchar contra tu adversario. Él te mantendrá despierto y alerta porque sabes que puede ser atacado. Él te mostrará dónde están tus debilidades para que las vayas arreglando. Pero nunca te conquistarán mientras no te salgas del sendero de la rectitud. Si te sales, cuidado. Lee la historia de la humanidad y encontrarás una evidencia amplia de la destrucción masiva de aquellos que anduvieron por el sendero de la injusticia. El adversario de la rectitud, de su propio enemigo, es su propia derrota. Repito, el adversario de la rectitud de su propio enemigo es su propia derrota.
Es decir, la persona que ataca la manera recta de ser de su propio enemigo, con eso está trabajando su propia derrota. Un individuo que es recto es más fuerte que un ejército de adversarios, porque ellos tienen el fuego autodestructor dentro de sí mismos, y el hombre recto tiene todo el poder de la fuerza universal. Por esta razón, muchas naciones e imperios son destruidos, como olas, en la roca de la rectitud, la pureza y la belleza, tarde o temprano. Vamos ahora con en estos párrafos estamos viendo de que nada hay más fuerte que la luz. El problema del mal. Todas las grandes epopeyas, todos los registros, ya sean escritos pergaminosos apilados en los archivos de templos en ruinas y abandonados o bien grabados sobre los muros de las cámaras subterráneas de iniciación, dan fe de las grandes guerras entre ángeles y demonios, guerras entre elementos, guerras entre espíritu y materia, guerra incesante, exterminadora y eterna, ya sea que lo haga o no, el hombre debe participar en estas guerras. Debe elegir los bandos y luchar hasta el fin en cada una de sus encarnaciones, como nos lo indica el Bhagavad Gita. Si está inclinado a eludir, no gana nada, a hacerse tonto, pues la propia naturaleza le forzará en una dura lucha para la existencia en el plano físico. Si ha sido falso con su ser superior y ha desperdiciado aquellas oportunidades para el desarrollo que le habrían dado poder sobre sus fuerzas, si él ha perdido su lugar en el ejército de las esferas superiores, y haber perdido ese poder y lugar significa una separación temporal entre el guerrero y el ser interno y la personalidad inferior, bueno, pues aquí va a haber problemas. Y esto es el maestro Hilarión. Más sobre el mismo tema. Sabemos que la esencia del hombre es, en esencia, buena. Pero vemos muchas acciones malvadas en el hombre bueno, emociones negativas, pensamientos destructivos. ¿Por qué pasa todo esto? Trataremos el problema del mal de los siguientes puntos. ¿Cómo es que un hombre que es esencialmente bueno se hace malvado? Bueno, el hombre se vuelve malvado si se identifica con niveles inferiores de su propia estructura o con una porción de los niveles inferiores y luego intenta adoptar todos los medios disponibles para garantizar la supervivencia o el placer de esa porción solamente. Es decir, cuando no tiene un desarrollo armónico y completo. Por ejemplo, un hombre se identifica con su cuerpo físico. Es lo único que toma una importancia primordial para él. Todo lo que hace, siente, piensa, lo hace para su cuerpo físico. Él utiliza cada oportunidad de objeto para satisfacción de su vehículo. Y si cualquier peligro se aproxima, sacrifica todo lo que tenga, menos su cuerpo físico, para mantenerse vivo. Gradualmente, este hombre se vuelve malvado, porque ya no reconoce los derechos de la existencia de los demás. Su, su función es mantener su cuerpo físico apto para recibir las satisfacciones de todo tipo. Para él, los otros existen solamente con el propósito de apoyarle, de apoyar a su cuerpo, de servirle y los deseos de éste. Él vive simplemente como un cuerpo que necesita entonces víctimas para que lo ayuden a que su cuerpo se mantenga por encima de cualquier cosa, vivo y bien. Supón que otro hombre se identifica con su deseo. ¿Qué hará cuando le llegue la oportunidad? Este hombre nunca pensará sobre el bienestar de los demás o sobre los límites. Todo lo que él quiere es la satisfacción de sus deseos. Y esto a través de cualquier medio, todo es válido. Si se le antoja algo, lo va a tomar. Si no es suyo, pues verá la manera de tomarlo. Si hay cosas que le estorben, las quitará, porque al final de cuentas lo importante para él es su deseo. Y entonces va a usar todas las herramientas posibles para poder conseguir aquello que desea. Y aquí tenemos un gran problema, y sobre todo con estudiantes de ocultismo. Los estudiantes de ocultismo que tienen más desarrollo que otros estudiantes de ocultismo, pues saben fluir en el astral y por lo tanto entonces, si no están suficientemente maduros, pueden utilizar esta condición para hacer barbaridades en el astral, es decir, para obtener por sus propios deseos cosas, mientras el otro que apenas es un estudiante que está iniciando no sabe manejarse ahí. Por esa razón, entonces, es tan importante que los estudiantes de ocultismo sepamos cómo defendernos en la medida en la que vamos progresando y desarrollándonos. Y nos vamos a defender de todos los que están más adelantados que nosotros, sean estudiantes o no de ocultismo, sean hechiceros o sean lo que fuere, para que nosotros podamos ir con un blindaje especial y evitar entonces, de alguna manera, el ser tomados y ser lastimados o ser utilizados. ¿Por quiénes? Por estas personas que están presas de su deseo, están de alguna manera eh, motivadas y trabajadas en su deseo y no lo han logrado dominar, pero lo que sí dominan son artes astrales. Y entonces cuando viene el deseo muy fuerte y no lo logran dominar, utilizan todo lo que está a su disposición, como dice Thor, como aquí, para obtener sus medios.
Tenemos el famoso ejemplo de Betsabé y lo que hizo, bueno, todo lo que pasó, ya saben ustedes, en el Antiguo Testamento, y tenemos muchos ejemplos por el estilo. Lo mismo se aplica al hombre que vive solamente en su propia, para su propia familia o simplemente para su propia nación. El mal es separatividad o división. El mal nos separa de los demás, evita que veamos entonces tengamos una visión de humanidad, nos la recorta y nos sentimos diferentes a los demás. Hay un modelo para poder explicar esto. Una vez que reconocemos la unidad de la humanidad, entonces se limpiarán todos nuestros males económicos y políticos. Repito, una vez que reconozcamos que la humanidad es una unidad, entonces se limpiarán todos nuestros males económicos y políticos. La identificación produce miedo. El miedo crea odio y crimen y por lo tanto separatividad. Y por eso todas las escuelas serias promueven la fraternidad, porque la fraternidad es el uso de personas que están en estrato evolutivo, en donde todos nos cuidemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros y podamos vivir en paz. De lo contrario, en una separatividad y con las armas que hemos creado y los problemas que tenemos actualmente, estamos en peligro de ser destruidos. Y eso también lo dice Torcom en otra obra que ya sea de la cual ya hemos hablado. Otra cara del mal es la cristalización. La cristalización puede definirse como la incapacidad de crecer. Cuando estamos cristalizados en nuestros propios prejuicios, ilusiones, espejismos y hábitos, perdemos el derecho a crecer. Nos mantenemos en un estatus como si no fuéramos a envejecer o como si esto no se fuera a acabar nunca. Si algún hombre no puede crecer espiritualmente en algún campo, se convierte en un obstáculo para el progreso de él, pero también de todos. Esos son los seres humanos cristalizados. Ya llegaron a un estatus y se convierten en dragones, es decir, en estructuras que no quieren que haya cambios. Como tienen una visión o un estatus preponderante, pues tratan entonces de que eso se mantenga la mayor cantidad posible del tiempo. Perdón, las monarquías, etcétera, etcétera, todo funciona de esa manera. Imagina que un científico piensa que lo que él sabe es la última verdad y utiliza todos los métodos disponibles para impedir una nueva investigación. Aquí tienes una nueva forma de mal. De la misma manera, algunas ideologías en forma de religión o política se vuelven malvadas y obligaron a sus adeptos a intentar masacrar a una raza y quemar herejes, construyendo así nuevas barreras en el ámbito de la unidad y la síntesis. Entonces, en esencia, el bien es unidad y en esencia, el mal es división. Pero a veces las organizaciones que supuestamente sirven al bien son parasitadas por estructuras del mal y terminan haciendo entonces escisiones y separaciones. Después generan una racionalidad y un grupo entonces se divide en dos. Y los dos grupos se bautizan como endogrupo y exogrupo. El exogrupo es el nuevo grupo que ha salido del grupo general. Después hay un movimiento vertical ascendente para el nuevo grupo, con lo cual queda arriba del otro grupo, se llama grupo superior y grupo inferior. Y el grupo superior se ve a sí mismo con unas funcionalidades que le indican el por qué es superior que el otro grupo. Y todos los miembros se lo creen. Y como se lo creen, entonces empiezan a esclavizar y empiezan a fastidiar al grupo inferior que termina por servirles o esclavizados. Y cuando están esclavizados, entonces la civilización, entre comillas, empieza de alguna manera a desarrollarse mientras va habiendo un proceso maduracional. Y en ese proceso maduracional van a pasar muchas cosas, como dice Morgan en sus libros, o como dice Engels en el libro, entonces, donde todo empieza con el salvajismo, después el comunismo primitivo, después empieza el esclavismo, luego el feudalismo, luego empieza el formato del capitalismo y etcétera, y empiezan entonces una serie de formas de organización social en donde vamos probando de alguna manera formas diferentes para poder más o menos movernos. Eso también pasa en el Imperio Romano, hay estudios muy, muy buenos hasta llegar a Marco Aurelio, en donde empiezan a darse una serie de derechos sociales y cosas por el estilo, donde se habla de que realmente está habiendo una evolución, porque algunos de los líderes tienen la capacidad de ir poniendo a los derechos humanos de una persona solo por ser humana. Es una serie de derechos que tiene todo ser humano solamente por el hecho de tener la condición humana. Y aunque hay aquí grandes especulaciones y discusiones y debates sobre quién sí, quién no, y cómo sí, cómo no, esos ya son los detalles a través de los cuales entonces las leyes de alguna manera pueden reflejar el estado de evolución de una civilización. La civilización de alguna manera tiene su definición es como un refinamiento de una sociedad que poco a poco va regresando otra vez a lo que los maestros proponen. Es decir, a vivir todas las cosas como un punto de unidad, como un punto de unidad fraterna. Y fraterno, ya saben que viene de fratello, de hermano, que en el entendido de que todos venimos de un origen común, en ese sentido, pues todos somos humanos y por lo tanto todos somos hermanos.
Imagina un hombre que esté identificado con el dinero, el sexo, el cuerpo de las posesiones y conscientemente planea trabajar para explotar y utilizar a las personas, incluso hasta el punto de asesinarlas en un intento por satisfacer sus instintos inferiores. Aquí ya estamos hablando de un psicópata. Entonces, repito, es una persona entonces que está movida al 100% por dinero, por sexo, por el cuerpo de las posesiones, por tener tanto como pueda, y conscientemente planifica y trabaja para explotar y utilizar a las personas, incluso hasta el punto de asesinarlas. Entonces, primero las atrae, luego las engaña, luego las utiliza y cuando ya no le sirven, pues las elimina. Bueno, imagina que este hombre fallece. En el mundo sutil, él es la misma persona que antes, pero esta vez sus vicios le queman más intensamente a causa de la falta de satisfacción a través de medios objetivos. Entonces el tipo estaba acostumbrado a que se despachaba todo. Para satisfacer sus ansias, entra en la atmósfera de personas como una entidad desencarnada y utiliza sus mecanismos para gozar de sus vicios a través de otros cuerpos de personas encarnadas. Imagina una chica inocente que a causa de la presencia de una entidad de bajo nivel, de repente comienza a experimentar fuertes deseos de adulterio, crimen y así sucesivamente. Esta es la historia de personas poseídas. Esto ya es una posesión. Por lo tanto, entonces la posesión ocurre de la siguiente manera y aquí Torcom nos va a explicar entonces por qué se da la posesión, cómo se da la posesión y ya no nada más estamos hablando de personas del plano físico, sino estamos hablando de entidades del plano metafísico. Bueno, ¿cómo se da la posesión? Entidades terrenales flotan en lugares donde utilizan el alcohol con profusión. También flotan en lugares donde el sexo humano es malgastado o vendido y en lugares donde se usan drogas. Es muy fácil para una entidad oscura entrar en el aula de una persona y ubicarse allí para gozar del alcohol mientras esa persona vibra abajo por estar alcoholizado. También para disfrutar del sexo cuando esta persona drogada está teniendo un sexo o un sexo inapropiado con otra persona, entra a la entidad y la entidad comparte el placer que tiene la otra persona. O drogas, que él ha estado ansiando experimentar, pero que no puede porque ahora está en un formato sutil y entonces lo ha estado ansiando desde que dejó el cuerpo físico. Entonces, hay entidades que se dedican a seguir a las personas metidas en vicios y que son a veces canalizadas por personas que se dedican a proveerles a ellos estos beneficios para que a través de estos beneficios, tanto el gestor físico, es decir, el hechicero o el mago que está en el plano físico, pueda obtener favores de estas entidades, mientras estas entidades reciben el placer que están buscando y pagan al trader, en este caso, con información privilegiada para que el trader se haga entonces también de recursos monetarios, de recursos financieros, etcétera. Es lo que está diciendo aquí Torco. Letra B. Estas entidades terrenales de bajo nivel también flotan en sesiones espiritistas, que es de hecho donde más flotan, donde se muestra el fenómeno mediumnímico. Los que participan en tales reuniones tarde o temprano se convertirán en anfitriones para estas entidades. Solamente por abrir esa puerta, tomarse de las manos, invocar a los espíritus, solo por eso entonces se van a convertir en anfitriones permanentes para estas entidades. Las entidades a continuación utilizarán los organismos de estos participantes contra su libre albedrío, de forma tal que al principio las víctimas ni siquiera lo van a sentir la presencia de estas entidades que están dentro de su campo áureo y que ya tienen la potestad y la capacidad de tener los sentimientos y sensaciones que estas personas sienten, las personas físicas, más las entidades que los parasitan. C. Una vez que fallece un hombre y vive en su cuerpo de deseo o cuerpo astral, al cabo de un tiempo abandona el cuerpo astral y pasa a su cuerpo mental. El cuerpo astral, como lo conocemos, es el depósito de todos los deseos y pasiones. Actúa como una entidad sin una conciencia y sin conciencia. Tiene un impulso brutal, astuto y fuerte a causa de sus pasiones. Es un cascarón apasionado. Tiene una tendencia enorme para proveerse de cosas y de placer. Este cascarón o espectro a veces parece una bola de fuego. También puede aparecer como una enorme nube ardiente que nos ataca en sueños o entra en nuestra aura para infectarnos con sus deseos y pasiones inferiores. Se mete. Si el cuerpo astral del espectro es de orden muy bajo, entonces puede ser un peligro, puede actuar como un mecanismo de destrucción para muchos necios. Es en lugares donde hay vibraciones similares, oscuras, densas o deseos animales.
Se nos dice que los mediums de un grupo bajo atraen inevitablemente a estos habitantes eminentemente indeseables. Son atraídos, estas vibraciones adelgazan el aura y se meten literalmente en los cuerpos. Y una vez metidos, se infectan con deseos lascivos y concupiscentes a las personas que son los receptores, y estos hacen atrocidades, violaciones y complicaciones para beneficio de ellos mismos en su cuerpo físico, pero sobre todo de los animales que tienen dentro. Una vez que un espectro se adhiere al cuerpo sutil de una persona, continuará transfiriendo corrientes de bajo nivel a su vehículo y ejercerá un fuerte control sobre la naturaleza del deseo y le llevará a la destrucción paulatina. Lo mismo se aplica cuando un hombre es poseído por un pensamiento forma. El pensamiento forma crea primero una cristalización con prejuicios y luego dirige toda la energía del mecanismo del hombre para ejecutar su propia voluntad. Así es como se crea un fanático que ya tiene un pensamiento cristalizado. No hay manera de discutir con él porque nos saca la pistola. La historia de la humanidad tiene muchas páginas oscuras y sangrientas escritas por obras de estos fanáticos, que solamente ven la realidad de un solo lado. Bueno, continuamos. La traición es otra expresión del mal. Para traicionar a un hombre, uno necesita las condiciones apropiadas de prejuicio, estrechez de mente y egoísmo. Una vez que existe este caldo de cultivo, una estrechez de mente, una persona que tiene poca capacidad de juzgar la realidad, egoísmo, una persona que siente que todo el mundo está para él y no para los demás, y prejuicios, una persona que tiene una serie de precondicionamientos o prejudgments, que así se dice, en donde la persona juzga que tiene derecho de hacer las cosas que quiere hacer por una serie de razones que pueda tener en su cabeza. Una vez que pasa eso, una vez que existe esa condición, entonces uno puede fácilmente traicionar a un hombre que está trabajando para destruir. Prejuicios, estrechez de mente y egoísmo. Aquí tienes por un lado el proceso de materialización y separación y por otro lado la lucha por la libertad. La libertad que intenta destruir los muros de las prisiones mentales y emocionales y liberar al morador hacia las dimensiones superiores de libertad y cooperación. Bueno, ¿cuánto de la sociedad permite, promueve que tengamos prejuicios, estrechez de mente y egoísmo? Pues mucho. O sea, no lo tenemos fácil. Entonces aquí queda todo el peso en la educación escolar y en la educación familiar. Pero si esto falla, pues también hay problemas y entonces la persona tiene ahora la educación de la calle o la educación de sí mismo a través de los grupos en los cuales la persona funciona. El traidor tiene una mente aprisionada y llena en extremo de ilusiones y está lleno de egoísmo. Cree que todo es para él y que tiene derecho de fallar a los acuerdos que tiene por su propio beneficio. Es más importante su beneficio que los acuerdos que de alguna manera ha sellado y signado. Él asume que la presencia y la acción de la energía nueva y superior será destructiva para él y sus asociados. El progreso de la humanidad es el resultado del proceso de fricción entre estas dos fuerzas, aquellas que limitan y aquellas que liberan. Siempre la fuerza liberadora ha sido traicionada por la cristalizada y luego venerada por la siguiente generación. Si se cambió el nivel de esta generación debido al impacto de la energía liberadora o el agente liberador. El traidor intenta destruir el plan de la energía liberadora antes de que haga brotar las raíces en los corazones de los hombres. Entonces, el traidor, ya montado en ese traje, se convierte en un bloqueador de que las personas entonces encuentren una energía de liberación para que entonces de alguna manera los corazones de los hombres se hagan cargo del propio proceso de desarrollo de todos. Y en ese momento entonces la persona que ya de alguna vez se manchó por la traición trata de que la gente no despierte, se convierte entonces en un obstáculo generacional. La base del mal es el separatismo y la imposición de la voluntad separatista sobre los demás con el fin de someterlos bajo su dominio y satisfacer sus deseos, es decir, hacer esclavos. La base de una forma de mal es el separatismo y la imposición de voluntad. Y cuando se aprende la manera de hacer esto y no se tiene el desarrollo y la madurez suficiente hacia la luz, pues tenemos un verdadero peligro con personas entonces que saben fluir en el astral y saben imponer su voluntad, saben meterse en la cabeza de los seres humanos y fabricar zombies para que les obedezcan, para que se conviertan prácticamente en esclavos, se conviertan en lazarillos para que les indiquen hacia dónde ir, explotan su voluntad, explotan sus facultades, explotan sus facilidades y por otro lado los tienen como sirvientes, porque entonces se dedican a mantenerles prácticamente en todos los sentidos económicos y de lo que se puedan ustedes imaginar. Y eso va a durar durante años y esta persona entonces que sabe someter a la gente a través de estos procesos de voluntad, pues de alguna manera está en esa base del mal de separatismo
Y por supuesto, tarde o temprano entrará en la corriente evolutiva, pero por lo menos de momento estará utilizando a los proyectos de otros seres humanos para poder satisfacer sus propios deseos. Ese es el problema del separatismo y la imposición de voluntad. El deseo puede tomar cualquier forma y extenderse desde un pequeño objeto hasta un imperio. O sea, no importa el tamaño, al final de cuentas el deseo desenfrenado y sin control, y con la posibilidad de fluir de manera escondida en el astral, pues hace a un sujeto muy peligroso. Pero el principio permanece igual, como cuando el profeta David mató a un soldado por poseer a su esposa. Y aquí está hablando obviamente de Betsabé, ¿se acuerdan? Que observó desnuda a Betsabé y vio que había un obstáculo, que era el esposo, y lo mandó al campo de batalla hasta adelante para que muriera, y murió, y de esa manera se hizo de la esposa. Entonces aquí viene todo el uso del kamamanas, de la mente al servicio del deseo. Cuando Nerón quemó una gran ciudad para satisfacer sus instintos destructivos, y cuando los inquisidores quemaron a miles de herejes, entre comillas, para satisfacer sus deseos de separatividad. Todos estos actos están contra el proceso de desarrollo, espiritualización y libertad. Excesos. El hombre tiene de hecho tanto al ángel como al demonio dentro de sí mismo. Su tarea es superar el mal o la tendencia involutiva de la sustancia, la tendencia que el mal quiere de ir para atrás, y revertirla hacia el arco evolutivo, que es donde todos estamos, convirtiendo así en un redentor de sí mismo y de las pequeñas vidas dentro de sus vehículos. Detrás de todo mal humano se encuentra la logia negra. Hay todo un grupo que se dedica entonces a esto. Son espíritus malignos. La logia negra surgió cuando la humanidad entró en el cuarto globo. Ahí se enraizaron dentro de la familia humana en el momento de la cuarta ronda. Antes de la cuarta ronda, todas las energías se dirigían hacia la materialización y hacia la separatividad. Durante el cuarto globo, la involución se transformó en evolución. Algunos de los grandes seres que estaban en el plano astral cósmico rechazaron este cambio y quisieron continuar el proceso de materialización y objetivación, o el arco de involución. La mayoría de los grandes seres comprendieron el propósito del Logos y empezaron a trabajar por la evolución. Como resultado surgieron dos logias, una negra que va en contra de la evolución y la otra blanca. Los denominados oscuros se organizan era tras era e intentaron obstaculizar la obra de los blancos de muchas maneras, pero básicamente son dos métodos: el método de la materialización y el método de la desunión. Las materializaciones es el proceso de mantener el espíritu aprisionado dentro de él. Ese es el objetivo de la materialización, de permanentemente el espíritu aprisionado dentro de la materia. Y la desunión es el proceso de oposición a la ley de síntesis, la ley de retorno a la unidad. Los blancos, bajo el gran liderazgo del Sanat Kumara, organizaron a la jerarquía planetaria, y los oscuros organizaron sus logias para oponerse a ellos. Aquellos iniciados que están pasando del plano físico cósmico al plano astral cósmico son entrenados para que finalmente sellen la puerta donde mora el mal planetario. Por esta razón, la Logia Negra está intentando activamente impedir que las personas tomen indicaciones. Se nos dice que algunas grandes entidades de la estrella de Sirio están tratando con el problema del mal cósmico. A los agentes de la Logia Negra se les llama en literatura oculta los hermanos de la sombra o los hermanos oscuros. Curiosamente, ellos pueden tomar las dos primeras iniciaciones, siguiendo una vida de disciplina y desarrollando un tipo de conciencia grupal, pero no pueden responder al aspecto de amor o energías provenientes de la tríada espiritual. Por esa razón, los oscuros no pueden tomar la tercera iniciación, que es realmente la primera iniciación mayor. La mayoría de los agentes de la Logia Negra trabajan en el primer rayo del poder y voluntad. Ellos usan esta energía, sin embargo, con propósitos destructivos, especialmente para la materialización, porque saben que las fuerzas del mal son inherentes a la misma sustancia de la cual se construyen todas las formas de vida, es decir, están mucho más metidos en la materia y pretenden que todos nos mantengamos allí. Bueno, hecho este parte del Torcom a través de la asesoría que tiene del maestro Moria, pues vamos a hacer un punto y aparte para poder entrar ahora a lo que son los ataques psíquicos ya en forma. Vamos a empezar a familiarizarnos con cómo le hacen los agentes del mal para atacarnos. Bueno, empezamos. Un tipo de miedo con el que los aspirantes contactan cada vez más a medida que crecen en fuerza y utilidad por el servicio se basa en la contra y obstaculizar el trabajo que debe hacerse. Es decir, algo que le pasa a los teósofos, vamos esto a circunscribirlo en el caso de la teosofía, cuando de pronto entrar en la orden teosófica del servicio y aportar cosas y poner ideas, etcétera. Algo que ocurre cuando estamos en esa tesitura es que empezamos a ver bien aparecer un montón de fuerzas
que traban, obstaculizan, complican, dificultan, pasan todo, enfermedades, distinciones y bueno. Entonces se producirán ataques ocultos. Surgen una serie de antagonistas que no sabemos de dónde y poderes ocultos con la radicalidad beligerante contra el aspirante. Puede que hagan sentir su poder en uno u otro de los vehículos del aspirante y en raros casos en donde el aspirante es suficientemente importante, sobre todo a la vez. Bueno, el tibetano, esto es lo dice el tibetano. La posesión de individuos ocurre hoy con mucha más frecuencia de lo que indican los casos obvios hallados en hospitales psiquiátricos. Para un aspirante, este es un serio problema. Un aspirante invita al ataque psíquico cuando pasan cualquiera de las siete siguientes cosas. Uno, solo con entrar en el sendero de desarrollo espiritual, sin armadura, sin conocimiento, sin nociones de que esto existe, pues miren nada más lo que pasa. Se mete ahí a la mitad del ruedo sin saber que va a salir un toro por un lado porque no tiene ni idea. Él quiere ayudar. Y lo hemos preparado para que entre a través de la literatura teosófica, pero no le hemos dicho que va a salir un toro por ahí. Dos, debilita sus vehículos etéricos, emocionales y mentales a través de una forma indisciplinada de vida. Cuando corta sus relaciones con ideas y bellezas espirituales con su maestro interior. Cuatro, cuando deja de absorber los fuegos espaciales, una energía psíquica a causa de desórdenes en sus centros coronarios y cardíacos, de los cuales ya habíamos hablado antes, ¿se acuerdan? Que son importantísimos, el centro coronario y el centro cardíaco, y tienen que tener un cuidado especial, lo vimos en la sesión pasada. Cinco, se impone un exceso de actividad a causa de su orgullo y vanidad, sobreestimulando los centros y vehículos y agotándolos, haciendo una especie de burnout, lo que se llama actualmente como burnout. El burnout es una forma de estrés en donde la persona se exige por encima de sus capacidades y literalmente explota. Seis, vive una vida que desprecia su energía a través del sexo excesivo, el alcohol excesivo, el tabaco excesivo y distintas drogas, o cuando se contagia de enfermedades venéreas por el mismo desorden en el que está. Y en ese tipo de vida, entonces entra en una vibración menor. Siete, elige seguir el camino de la mano izquierda por medio del habla ociosa, la mentira, el odio, la envidia, la negatividad, el separatismo, el fanatismo, la explotación, la posesividad, expresando codicia e ira, cometiendo crímenes y volviendo la mirada al pasado. Es decir, de pronto se enloquece este buen estudiante, esto que era una buena alternativa y buena opción, le empieza a pasar de todo. Y entonces poco a poco empezamos a ver que le brotan un montón de cosas y por supuesto los maestros de sabiduría que están normalmente preprobando a las gentes que tienen algún tipo de luz especial, se dan cuenta hasta dónde están listos o no están listos en función de las pocas o muchas habilidades que tienen para poder mantenerse en ese primer inicio de desarrollo espiritual. Sin embargo, bueno, aquí el tema es hasta dónde debemos nosotros compartir con los estudiantes de teosofía que sepan que va a salir un toro y que vayan pues lo más preparados posible para que puedan eludirlo, torearlo, salir de ese ciclo y hacer lo que tienen que hacer, pero sabiendo que hay una serie de peligros que tienen que sortear. Y sobre todo que tienen que conocerse y tienen que ver las cosas con las que cuentan interiormente para poder ir toreando estas cosas y poder entonces pasar al siguiente nivel. Y lo más importante, no dejarse entonces arrastrar por Mara, el dios de las tentaciones, para que los compre con todo lo que es el placer y el gozo y el egoísmo y la solución de todo lo que hemos visto en los slides anteriores. Bueno, estas son las siete condiciones a través de las cuales el aspirante a desarrollarse espiritualmente puede no estar listo y entonces pues va a tener problemas. Y entonces esto hay que meditarlo y hay que analizarlo. Continuamos. ¿Quiénes son los atacantes que se aprovechan de estas prácticas? Espíritus de muy bajo nivel, que quizá fueron o serán humanos, o sea, que a lo mejor ni siquiera han sido humanos, o que serán humanos, o incluso han sido ya humanos. Bueno, aquellos que fueron asesinados en batallas en el mundo criminal, los suicidas, los que estuvieron totalmente esclavizados por distintos vicios en la tierra y murieron dentro de esa atmósfera, los que estuvieron totalmente sumidos en el materialismo, los que estaban muy dubitativos sobre la inmortalidad y que no tenían fe en la continuación de la vida después de la muerte, animales que fueron sacrificados, aquellos cuyos ángeles solares les abandonaron a causa de sus perversiones y vicios, los cascarones astrales atraídos hacia una persona a causa de alguna afinidad o relación, pensamientos, formas, espejismos, ilusiones, fuerzas oscuras o hermanos del sendero de la mano izquierda. Bueno, esos son los que se van a aprovechar de esas prácticas. O sea, todo un conjunto de seres. Vemos con más profundidad las siete causas de este psiquismo inferior.
Uno, entrando en el sendero, cuando un hombre decide girar su rostro hacia la luz espiritual, porque a todos nos va a llegar la hora o el momento a través de una escuela seria, y cuando queremos vivir una vida de belleza, servicio y alegría, se convierte en una señal de peligro para los seres oscuros. ¿A dónde va ese? Bueno, ellos intentarán por todos los medios posibles detenerle, distraerle en el sendero de autodesarrollo. Tal hombre generalmente pues tiene buena salud, está equilibrado emocionalmente y mentalmente, así que ellos intentarán controlarle primero a través de los pensamientos. Se van a meter entonces con ataques psíquicos, con susurros etéricos. Trabajando van a averiguar sus intereses, sus miedos, sus inhibiciones, su orgullo y sus vanidades. Es decir, le van a sacar todo un perfil para saber por dónde van a atacar. Lentamente ingeniero algo para mantenerlo ocupado en algún trabajo que esté específicamente relacionado con su sendero espiritual, pero que esté conectado muy sutilmente a sus tendencias materialistas, orgullo, ambiciones, miedos o impulsos competitivos. Estos ataques se evitan que estas personas tomen su siguiente paso evolutivo y gradualmente los desvían de los principios y asuntos de su interés espiritual. Esto les provoca que progresivamente se pierdan en aquellos estudios, actividades y dirección que no estén de ninguna manera relacionados con su auténtico sendero espiritual. Hay tentaciones, desviaciones, cosas que les llaman la atención y que pensaban que tenían ya de alguna manera corregidas, pero que no están tan corregidas. Y tienen una serie entonces de intereses y deseos que pensaban que estaban mucho más allá de ellos, pero probablemente no, porque ahora son tentados y aparecen oportunidades que en realidad los van a desviar de lo que es su verdadero sendero. De este modo, malgastan su tiempo, su energía y se reduce su impulso espiritual, porque empiezan a atender otras cosas, es decir, los distraen después de hacerles el análisis de su perfil. Eventualmente son dirigidos hacia el materialismo, hacia el autoensalzamiento. Este señor es súper famoso, este señor es súper guapo, este señor hace las cosas muy bien, este siempre sale en primera fila, siempre sale su rostro, siempre se habla de su nombre y entonces esto empieza el autoensalzamiento porque el señor por supuesto quiere aparecer allí. O placeres, le damos una serie de cosas a través de los cuales puede obtener los placeres que quiere y encima a escondidas porque lo hemos enseñado a trabajar en el plano astral. Conflictos, preocupaciones, y ahí viene mala salud y obsesiones. A causa de esto, el aspirante espiritual siempre debe ajustar su dirección hacia el norte a través de la autoobservación, meditación, servicio a grandes seres y a las grandes causas. Repito, a causa de esos peligros, el estudiante entonces tiene que trabajar mucho la autoobservación para conocerse y la autocorrección una vez que ha encontrado cosas en esa observación, como si fuera un médico que ha encontrado cosas y ahora hay que corregirlas. Meditación bien hecha. Una de las charlas que vamos a tener más adelante es la meditación de Torkom Saraidarian. Ahí tiene un libro de meditación, entonces también lo vamos a vigilar. Servicio a los grandes seres. ¿De qué manera podemos servirles y hacer incluso ofrendas a ellos? Y luego servicio a las grandes causas, servicio y respeto a las grandes causas. Otro modo de desviar a los aspirantes de su auténtica dirección es inducir un proceso de fantasear en su mente inferior y en el nivel astral superior. Los ponen a fantasear. Las fuerzas oscuras proyectan una cadena de imágenes agradables, reconfortantes y coloridas, y la persona que no sabe defenderse las compra y las atrae. Gradualmente, cuando el hombre las observa, éstas evolucionan cambiando continuamente la escena y la acción, y ya se nos fue el día perdido en tonterías. A medida que el hombre es atraído y enfocado en tal proceso imaginativo, es conducido al plano astral inferior, donde empieza a escuchar voces, ver colores, percibir mensajes. Todo esto se hace de forma tan lenta y natural que el hombre se acostumbra gradualmente a ello, hasta que finalmente es atrapado allí por su propia voluntad. Luego de esto, el psiquismo inferior, con todas sus trampas, sufrimientos y perturbaciones, entra y durante un largo periodo se detiene la evolución del hombre. Esas son las cosas entonces que nos van a suceder si no sabemos que en realidad hay una serie de peligros y de cosas que nos están esperando. Y esas cosas tenemos que conocerlas, pero además tenemos que saber cómo hacer las armaduras necesarias para evitar caer en este tipo de tentaciones y poder saltar o salvar lo que serían los ataques de las formas más inferiores de ataque de toda la logia oscura. Continuamos. Vehículos debilitados. El ataque ocurre más directamente cuando los cuerpos etérico, emocional y mental quedan debilitados a causa de mucho trabajo, falta de sueño, no ingerir los alimentos adecuados y derroche de energía sexual. Estas cuatro cosas nos secan. Trabajo en excesivo, es decir, mucho más trabajo del que deberíamos tener. No dormir, no comer bien,
y un derroche excesivo de energía sexual. ¿Qué hacen los de la mano izquierda? Pues tientan para que la persona trabaje en exceso, poniéndole trabas, poniéndole complicaciones, con lo cual se requiere un trabajo excesivo para poder más o menos llegar a fin de mes. Falta de sueño, pues molestan en la noche, 3 de la mañana, molestan, complican, que generan pesadillas, generan despertamientos y entonces la persona no logra descansar. Le complican la consecución de alimentos apropiados para su propio desarrollo y finalmente el derroche de energía por un exceso de energía, sobre todo sexual. El mal uso de la energía mental cuando un hombre engaña, mienta, participa en actividades deshonestas, criminales y separatistas, actividades que no están en armonía con el sendero de la unidad de la belleza y la evolución. Esto es lo que sigue. Uno es pues, no dormir, los alimentos inadecuados, la falta de sueño, etcétera. Otro es la contaminación astral a través de envidia, miedo, odio y actitud de constante irritación. Pero otro que es el uso inapropiado de la energía mental cuando el hombre engaña, miente, participa en actividades deshonestas, criminales y separatistas, actividades que no estén en armonía con el sendero de la unidad de la belleza y la evolución. Pues ahí tenemos a una persona que ya lo va a tener complicado. Y todo lo que era un gran prospecto de desarrollo espiritual, la persona empieza a estar distraída y distraída y distraída y se va para allá y se va para acá y sube y baja y poco a poco entonces adelgaza, minimiza la energía que debe aplicar a lo que era su objetivo principal y entonces empieza a tener muchos problemas. Bueno, el mal uso de la energía mental cuando el hombre engaña, miente, etc. Tales actitudes y actividades crean una condición insalubre en los cuerpos etérico, astral, mental del hombre. A causa de la ley de asociación, las entidades son atraídas a su esfera. Ahora la ley antigua que se llamaba de asociación se le llama modernamente de atracción, pero bueno, en realidad es la ley de asociación. A través de esta ley, las entidades son atraídas a su esfera, entidades que quieren contactar con el plano físico a través de los vehículos de otras personas vivas. Ojo, entidades son atraídas a su esfera, son entidades que quieren contactar en el plano físico a través de los vehículos de otras personas vivas. Un ataque puede ser muy exitoso porque el cuerpo técnico está debilitado y no puede desarrollar el trabajo necesario de protección. Un ataque puede ser exitoso porque el cuerpo etérico está debilitado y no puede desarrollar el trabajo necesario de protección. Me dice cuerpo técnico, pero dice cuerpo etérico. Tengo un error ahí, perdón. El atacante o atacantes buscan el lugar más débil, las grietas en el cuerpo etérico, en el grupo, y anclan ahí un hilo magnético en las zonas más delgadas, como un parásito que trata de entrar en un castillo, ve cuál es el muro que está más fracturado, más fragmentado, y anclan un hilo magnético a través del cual inyectan lentamente un, un poison, una contaminación. A continuación, una vez que está instalado esta jeringa o esta aguja, empiezan entonces a controlar uno o más de los centros de la víctima. Normalmente es el centro sacro y la parte inferior del plexo solar. El sacro que está en la espalda, por debajo, cerca de los glúteos, y la parte inferior del centro del plexo solar que está ahí en la boca del estómago. Una vez que estos centros están ocupados por estas vinculaciones, el hombre empieza ya un proceso de grave peligro. El mal gasta toda su energía en un exceso de actividad sexual y en actitudes emocionales negativas, tales como envidia, irritación, odio y susceptibilidad, entrometimiento, etcétera. Su actitud mental también se queda afectada. Él se vuelve resentido, terco, sarcástico y crítico. Pero todos esos cambios no vienen de una sola vez, vienen lentamente, tan lentamente a veces que el hombre no ve la diferencia entre lo que era ayer y lo que es hoy. Por supuesto, los que lo conocen a fondo saben que eso está mal. El siguiente paso es ocupar distintos centros menores. Es decir, ya nos encontraron, ya nos pusieron jeringas en tubos astrales, ya pusieron a través de ellos fluidos con los cuales están controlando una serie de reacciones que vamos a tener y ni cuenta nos damos, con lo cual vamos a estar utilizando la energía para otras cosas y no para el desarrollo espiritual. Ahora viene el siguiente paso, es ocupar distintos centros menores para llevar al hombre al psiquismo inferior, al hipnotismo. Ya que está perfectamente pescada la persona, ahora la hipnotizan y lo hacen entonces, ya sabemos, con la mente del hipnotista empieza a controlar a la persona hipnotizada. Entonces, primero se le posee de esta manera y para eso se necesita un contacto etéricamente poderoso o un contacto físico. Y si la persona es muy fuerte, por lo menos para suponer que puede defenderse, entonces se utiliza normalmente
a alguien o a algo que engañe a la víctima, para que la víctima no le queda más remedio que tener un contacto físico con el atacante. Y el atacante, a través de una serie de artilugios, va a conseguir entonces que ella se distraiga, la persona, y una vez distraída, pues obviamente lo que va a hacer es implantar este tipo de cosas que estamos viendo ahí, y entonces poco a poco se va degradando la parte interna del sujeto que ha sido ya tocado, hasta llegar a la parte hipnótica. Y en la parte hipnótica entonces se empieza ya a convertir en un zombie, en este caso del espíritu controlador del sujeto. Entonces, la mediunidad, el crimen, la destrucción y probablemente terminar en un hospital psiquiátrico, cuando todo eso termina, la persona o se suicida o, o entra en una depresión monumental o entra en una enfermedad psíquica compleja, una psicosis irreversible. A veces las entidades inferiores o elementales para llevar al hombre al psiquismo inferior, al hipnotismo, a la escritura automática, a la mediunidad, el crimen, la destrucción y probablemente terminar en un hospital psiquiátrico. A veces las entidades inferiores elementales, que son almas humanas desencarnadas, ancladas en lo terrenal, entran en contacto con seres humanos vivos a través de sus cuadros, estatuas, artículos, ropas que llevaron puestas en su vida pasada. Ojo, entonces entran en contacto con seres humanos vivos a través de sus cuadros, es decir, las fotos, estatuas, artículos, ropas que llevaron puestas en su vida pasada, todo lo que tenga magnetismo de la persona. Cualquier objeto que fuera importante para ellos o cualquier parte del cuerpo como cabello, uñas, dientes o huesos dejados por ellos puede atraer a estas entidades a un ser humano vivo a causa de las fuerzas etéricas o emocionales adheridas a estos objetos. Tienen una línea de comunicación con el mundo objetivo y a menudo extiende sus influencias destructivas falsas, ofensivas y odiosas a través de estos objetos hacia aquellos que entran en contacto con ellos. A menudo se nos aconseja no utilizar esos objetos, particularmente si fueron dejados por un hombre que se suicidó, que fue masacrado, condenado a muerte, o muerto en un accidente, fue muy terrenal, fue criminal, antievolutivo en sus actividades y motivos, y peor aún cuando era entonces una persona que estaba en contra del proceso evolutivo de la persona. Y eso pasa muchas veces con los padres o tíos o familiares o personas que se supone que deberían ser apoyos para nosotros, pero que no lo son. Todo este magnetismo asociado a estos productos se revive y daña y adelgaza las posibilidades que tiene la persona para vivir la independencia que requiere para poder tener la evolución que es con lo que está tratando de funcionar. Algunos grupos religiosos usan los métodos de comunicación con seres humanos desencarnados por medio de la conservación de sus dientes, huesos, cabello y objetos que ellos habían utilizado. El ocultismo enseña que a menos que el difunto sea un elemental, él nunca estará interesado en sus restos y nunca entrará en contacto con seres vivos, excepto cuando él sea el iniciado del quinto grado, motivado por una gran misión global y atraído por la esfera humana por medio de un amor hacia sus multitudes. Bueno, en el mundo budista sabemos que los grandes rinpoches dejan sus reliquias y se quedan ahí cerca de o en las gompas o en los lugares en donde va toda la gente normalmente a recargarse o a contagiarse de esta energía. Por eso lo que están hablando entonces de que el ocultismo enseña que a menos que el difunto sea un elemental, él nunca estará interesado en sus restos y nunca entrará en contacto con seres vivos, aun cuando él sea un iniciado del quinto grado, motivado por una gran misión global y atraído a la esfera humana por medio del amor hacia las multitudes. Vamos con la numeración. Entonces, relaciones espirituales cortadas. Los ataques ocurren cuando la persona, corta su relación con su auténtico instructor interno. Entonces, lo que hacen estos fluidos que entran en el cuerpo a través de estos tubos etéricos es empezar a inyectar un escepticismo ultranza, donde la persona que antes tenía una búsqueda por lo menos neutra de la espiritualidad, ahora todo lo critica, todo lo cuestiona y entra en un escepticismo impresionante. Con ideas y bellezas espirituales estaba manteniendo en el arco de ascenso, con un desarrollo y auténtico acto de servicio, empieza a transformarse. Esta situación crea un estado muy peligroso en sus vehículos. La radiación protectora de su instructor o maestro no puede alcanzarle, porque el propio sujeto se ha alejado del maestro. Aquí hay que hacer una reflexión, dicen los maestros de sabiduría, cuando una persona da un paso hacia nosotros, nosotros damos un paso hacia ellos. Nosotros podemos inferir que cuando una persona da un paso hacia alejándose de ellos, pues ellos lógicamente dan un paso para alejarse también del sujeto. Es decir, hay una especie de reciprocidad o espejo hasta donde entiendo, estoy especulando, pero por eso lo que puede estar que está diciendo esto que está diciendo aquí Torcom. Dice, esta situación crea un estado muy peligroso. La radiación protectora del instructor o maestro no puede alcanzarle porque mientras el sujeto se aleja, el maestro queda mucho más lejos de él.
Él se queda sin un suministro de energía protectora porque poco a poco se ha alejado de la manada, como pasa con los bisontes cuando son cazados por los lobos. Lo separan, lo llevan al oscurito, le muerden las patas hasta que cae y lo matan. Sus ideas espirituales y preciadas bellezas en el arte del pensamiento empiezan un proceso de descomposición y terminan contaminando su aura como materiales en descomposición. Se llena de excrescencias, de bichos, de cosas. Estos además crean una complicación de la circulación de energía y el hombre está preparado para ser ocupado por montones de entidades. Se ha observado que estas personas empiezan odiando lo que ellos mismos han amado y honrado y participan en actividades diametralmente opuestas a aquellas que habían buscado. Se alejan de la espiritualidad, pero también de sus seres queridos que les son útiles y los seres que los han protegido. Y al contrario, buscan a las personas que les han perjudicado, o sea, hacen un desastre con sus brújulas. A veces su caída empieza con un fanatismo extremo. Un fanático es una persona obsesionada que trabaja en contra de sus propios intereses e ideas. Él no es consciente de ello. Esa es parte de la maldición. Cuando el fuego de su fanatismo alcanza su punto más elevado e inconsciente y lentamente se invierte y participa en actividades totalmente opuestas a aquellas de las que él creía, se vuelve cruel, hostil, embaucador, astuto y pierde el sendero mientras intenta guiar a otros por el sendero que supuestamente él tiene. Y como tiene grandes capacidades de atracción sobre las comunidades, entonces tenemos tantos ejemplos de personas que espiritualmente, entre comillas, han llevado a grupos a la extinción prácticamente completa. Podemos ayudar a estas personas a través de las meditaciones especiales hechas en el corazón para enfocar sus mentes en la simplicidad, humildad, verdad, inclusividad y compasión. Es decir, podemos tratar de atenuar eso que está sucediendo para que la persona regrese a la normalidad. Desórdenes en los centros coronario y cardíaco, ya lo habíamos hablado en la sesión pasada. Cuando el hombre tiene algún daño en su centro cardíaco o coronario, se abre a la obsesión, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Estos dos centros controlan el proceso entrante de energía espiritual y psíquica. La energía espiritual tiene una vinculación especial, una predilección especial por el centro cardíaco y el centro coronario. Se dañan y quedan fuera de servicio cuando un hombre participa en actividades y ejercicios de ciertas meditaciones erróneas, por robar, mentir, pensar con maldad y crueldad, son actividades que dañan estos centros. Ejercicios para el control del sistema nervioso, las glándulas, órganos del cuerpo, tales como el hatha, yoga, hipnotismo, unidad, escritura automática y ejercicios respiratorios que causan desórdenes serios. Las meditaciones, centros y meditaciones para desarrollar el tercer ojo, para elevar el fuerzo del fuego del Kundalini, para invocar espíritus, para penetrar en los secretos de los demás, meterse en la mente de otros, para controlar a otros seres humanos, para tener un control remoto sobre otros seres humanos a través de susurros etéricos y posesiones o secuestros etéricos. Todas causan un grave perjuicio. Estas prácticas petrifican los centros coronario y cardíaco. Y cuando esta persona incluso sabe que tiene una víctima potencial, pues le manda dardos a esa zona cardíaca, a la zona coronaria y cardíaca. Por eso las personas atacadas se quejan siempre de dolores precordiales en la zona del corazón. Dolores en forma punzante, en forma de piquetes, junto con los pétalos correspondientes del loto, con desórdenes en forma de disfunción del cerebro, del cuerpo pituitario, glándula pineal, y provocan desequilibrios en el sistema del hombre que lleva eventualmente a la crueldad y la demencia. Hay muchas de estas personas funcionando en los ámbitos políticos, religiosos y educativos que constituyen obstáculos enormes en el sendero del progreso espiritual de la humanidad, porque han sido atacados, han sido poseídos, ya funcionan mal y ahora se han convertido en verdaderos atacantes. Y saben, además, contratan a personas oscuras que hagan lo mismo con las personas que ellos han asignado como víctimas y, por supuesto, tratan de debilitar el cuerpo coronario y el cuerpo cardíaco, enviando o agujas o sistemas punzocortantes o navajas o cualquier cosa a la parte del astral para tratar de debilitar o de golpear con paletas o lo que fuera. Entonces la persona debe mantener a su aura, su cuerpo, el cual vamos a ver en una siguiente clase. Hay que mantenerlo fuerte, sólido, perfectamente galvanizado, como dice Charles Bitter, o incluso con alta tensión. Hay que mantenerlo bien a través de la forma de pensar, ya lo veremos más adelante, porque si está así, es muy difícil para los atacantes que lo puedan penetrar. Y por supuesto hay otra serie de cosas que pueden hacerse contra la andanada de vehículos y cosas que son enviadas a estos centros para que la persona pueda repararse. Eso lo vamos a ver con más detalle después.
Bueno, excesivas actividades. Los ataques psíquicos ocurren cuando un hombre se impone actividades excesivas debido a su orgullo y vanidad, sobreestimulando sus centros y vehículos. Cada vez que forzamos un centro o vehículo, creamos resistencia, debilitamiento y sobrecalentamiento, que causan condiciones inarmónicas dentro del hombre completo. Las posibilidades que tiene el ataque psíquico de a través de la excesiva actividad prácticamente freírle el cerebro a la persona y complicarle. Entonces, eso va a causar entonces el uso excesivo pues va a causar como si fuera un aparato mecánico, va a causar muchos problemas. Y entonces la actividad excesiva del cerebro causa daños en distintos órganos. El daño a los órganos se extiende a los centros etéricos, ya no nada más es físico, sino etérico, a los nadis, a los 72.000, algunos van a quedar afectados, y el sistema nervioso al torrente sanguíneo, y de este modo a todo el mecanismo que va a perder el equilibrio. Y perdido el equilibrio, entonces ahora sí que el sujeto está listo para casi que para que lleguen los buitres a acabar con su estructura. Las fuerzas oscuras utilizan esta oportunidad para entrar a hurtadillas y ocupar el vehículo que está en verdaderas complicaciones. Les gusta el estado caótico porque no pueden sobrevivir en una esfera de armonía, ritmo y equilibrio. Las actividades excesivas conducen a las personas a la preocupación. Uno de los mayores venenos que un hombre puede inyectar en su propio mecanismo mental es la preocupación. Algunas entidades esperan impacientemente signos de preocupación para empezar el ataque. La preocupación desarrolla y nutre las semillas del miedo, porque al final de cuentas la preocupación es una forma de miedo. El miedo alimenta gérmenes de destrucción e invita a los invasores a la ciudad desprotegida y debilitada. Al final de cuentas, la preocupación es una forma de pesimismo y miedo, en donde la persona está preocupada porque siente que no tiene el control suficiente para poder protegerse. Por eso se preocupa uno. Y eso abre un canal etérico a través del cual su ciudad se desprotege y queda debilitada. Todos los grandes instructores espirituales que eran grandes psicólogos nos han advertido contra el orgullo, la excesiva ambición y la vanidad, porque estas son anclas o anzuelos de los invasores. El más orgulloso, el más ambicioso y el más vanidoso automáticamente produce verdaderas grietas por las cuales pueden trazarse estos tubos etéricos para ser invadidos. Para protegernos de tales ataques podemos desarrollar dentro de nosotros a través de la meditación y la observación un auténtico espíritu de satisfacción, humildad, simplicidad y de compartir. Cuando nosotros optamos por estas situaciones, las grietas se reducen y por lo tanto la posibilidad de que queden estos artefactos instalados también se reduce. Y luego vamos a ver una serie de estrategias que hay para romper esos tubos, quemarlos hasta la raíz y evitar entonces que nosotros estemos de alguna manera sometidos, o por lo menos en un contacto etérico que no podemos percibir, pero sabemos que existe y hay formas de liberarse de eso que lo vamos a ver con calma en otra sesión. Energías malgastadas, ya lo habíamos visto. Cuando una vida de malgasta sus energías a través de una actividad sexual, de todos los excesos, alcohol, tabaco, drogas, sexo, las enfermedades venéreas, crean una gran oportunidad para la obsesión. La energía sexual tiene dos partes, el fluido que se concentra en los ovarios y testículos y la parte etérica que concentra los órganos reproductivos astrales y mentales. Es decir, hay dos tipos de energías. Cuando el hombre tiene relaciones sexuales, normalmente usa esos dos tipos de energías. Cuando imagina relaciones sexuales sin tener realmente contacto físico o si tiene relaciones sin orgasmo, él usa parte de esa energía, la parte teórica de los órganos reproductivos astrales y mentales. Esa es la razón por la que la imaginación sexual, la imaginación, drena a las personas de fuerza vital. Ojo, la imaginación sexual drena a las personas de energía o de fuerza vital. Entonces vamos otra vez a reproducirlo. Cuando imagina relaciones sexuales sin tener realmente contacto físico, es pura imaginación. Bueno, o si tiene relaciones sin orgasmo, él usa la parte energética, la parte teórica de los órganos reproductivos astrales y mentales. Está usando imaginación, o sea, astrales y mentales. Esa es la razón por la que la imaginación sexual drena a las personas de fuerza vital. Aunque esta actividad pueda satisfacerles por un momento, eventualmente los dejará vacíos de energía. La obsesión en estos centros causa sobreestimulación, sobreactividad y derroche de energía. La energía sexual es la sustancia de lubricación para el hombre completo o para todo el sistema. La energía sexual es la sustancia de lubricación para un hombre completo para todo el sistema. Malgastar esa energía merma el suministro de energía creadora de los centros y las partes del loto egoico. Esto produce distorsión en el campo energético del aura y presenta una puerta accesible para los invasores, los que van a llegar a parasitar.
El alcohol atrae a todos aquellos apegados a lo terrenal que están sedientos si quieren satisfacer sus deseos. Una vez que ellos poseen a un hombre, estimulan su deseo en tal grado que se convierten en un esclavo total para su hábito. Bueno, pues dejo de compartir y pasamos a las preguntas, comentarios, adiciones. En la antigua Atlántida se narraba que había mucha magia negra y que Muchísimas, puede, sí. y que lo que narra en la Biblia como el diluvio universal fue la destrucción de la antigua Atlántida, ¿no? Entonces, es posible que muchos, que estamos ahorita reencarnados, hayamos sido magos negros de esa antigua Atlántida, ¿no? ¿Eso es cierto? Pues por lo menos magos medianos o magos grises o la relación sí, pero sí, eso se desarrolló de una manera tremenda. Y hay magia de ese tipo en el Tíbet, en el mundo maya, todos los sobrevivientes de la Atlántida, en el mundo egipcio, todo lo que fue los pueblos que quedaron dispersos, sí, se sabe que, y eso lo tenemos en la... El tema es que esta brujería de ahora que utiliza todo aquello y que el IPAS Levi ha de alguna manera difundido, se hace ahora pues más moderna con otro tipo de, pero al final es básicamente lo mismo. Y nos agarra en un mundo mucho más escéptico, porque aquel mundo no era tan escéptico. Y como estamos escépticos, pues estamos como muy frágiles para ser atacados y eso genera unos daños monumentales. Cuando abres los ojos ya te pasó una locomotora por encima, ya estuviste ahí en procesos estuviste secuestrado por entidades físicas que saben utilizar estas cosas y te pasan años y a veces ni siquiera despiertas. O sea, todo eso pasa. Por eso estamos teniendo estas charlas, para que la gente sepa protegerse y sepa tener cómo ocurren esas cosas, cómo te secuestran y qué puedes hacer para evitar. Ya sea que estés o no estés en riesgo, pero es mejor que no estés en riesgo para que no se le antoje a nadie meterse allí. Y entonces los primeros que tenemos que saber eso son los teósofos y los de otras escuelas serias también, que puedan estar ahí. Esa es un poco la idea. Pero sí hay mucha literatura en teosofía donde hablan de todo lo que eso. Incluso también en el Tíbet te los encuentras, los casquetes rojos, los casquetes amarillos, y en general se practican cosas muy fuertes. Y están los que amarran y los que desamarran, y hay artes más sofisticadas que se les comparten a algunos, sobre todo de los blancos, que hacen cosas muy, muy buenas para ayudar a la gente, pero también están los otros que también hacen tonterías y barbaridades, y hay que estar, pues bueno, hay que estar toreando para tratar de salir ilesos, pero sí hay mucha literatura de eso, Choy. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, otra vez a las 8 de la mañana.